14 millones de pesos. Bueno, este crecimiento que ve el gobierno, yo no sé si es así, porque en definitiva la inflación hace que todos estemos más pobres cada vez más. Que la devaluación del peso, que los problemas que no hay dólares y los distintos tipos de dólares demuestran que la Argentina no tiene un plan económico que nos lleve a una situación mejor. De hecho, la pobreza ha crecido, la indigencia también, la pobreza infantil especialmente. Y Esteban Carrino, que además es un técnico y nos puede ayudar, junto con Julieta Rumi y todo este equipo, a entender si efectivamente la economía crece o no. Iván, buenas tardes, gracias por tu visita. Hola Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? ¿Bien? Contanos. La economía crece. Bueno, el último dato de actividad da que la economía crece 6% respecto al año que viene. El tema es interpretar bien esos números. Del año pasado. Claro, estamos en un proceso de rebote de la actividad económica. Ahora, si vos empezás a mirar la película completa, es decir, por ejemplo, agarrar la producción agregada de la economía y dividirla por la cantidad de población, que es un indicador más fehaciente de qué está pasando, o sea, de cuánta parte de la torta se lleva cada argentino, todavía estamos 10% abajo del año 2013. O sea, digo, hay menos torta para los argentinos que lo que hubo en algún momento del año 2013 y todavía no nos hemos recuperado de todas las caídas. La economía argentina está estancada y en realidad está en un sendero decreciente. Entonces, obviamente tenés un rebote porque estábamos muy abajo, pero ese rebote es sin contar la cantidad de población, y una vez que metés la población estás todavía abajo de hace 10 años, ¿no? Un rebote y un intento de hacer algunas acciones, ¿no, Iván? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No te saludé. Algunas acciones que tienen que ver también con a lo mejor cosas chicas, ¿no? Por ejemplo, este intento de que los jueces cobren ganancias. ¿Cuánto implica? ¿Qué significa? ¿Es importante este número para lo que hay que solucionar en la Argentina? A ver, un poco sí y un poco no. Para un gobierno que básicamente está técnicamente quebrado, ¿no? Digamos, ¿por qué está quebrado el gobierno? Digo, bueno, primero porque gasta más de lo que ingresa y además porque nadie está dispuesto a financiar voluntariamente ese exceso de gasto. O sea, vos tenés países con déficit fiscal en muchos otros lugares del planeta y sin embargo no vamos a decir que están quebrados. ¿Por qué? Bueno, porque pueden ir al mercado de deuda, colocar deuda, pagar 3, 4, a lo sumo 5% por año y funcionan, digamos, ¿no? Ahora, la Argentina tiene que ir al mercado de deuda y tendría que pagar 24% anual en dólares. O sea, claramente no hay financiamiento para la Argentina. Entonces, en ese contexto, todo pucho que pueda recaudar el gobierno suma. Y el tema de los jueces, digamos, tiene que ver más con un debate sobre la igualdad ante la ley y si todos tienen que pagar o no tiene que pagar nadie. Iván. Ahora, en términos numéricos, perdón, Eso, lo cierro claro, con esto, tampoco es que gravita tanto, digamos. No debe ser ni medio punto del PBI lo que se va a aumentar de recaudación, ¿no? Iván, vos hablabas recién de puchos, ¿no? De puchos de dólares, ¿no? Para las reservas. En el último tiempo hubo distintas medidas como, bueno, el dólar soja, luego dólar Qatar, luego, bueno, el cambio en las importaciones. ¿Qué prevés que puede seguir sucediendo de aquí a fin de año, digamos, en este intento que parece ser, digamos, tratar de no devaluar el tipo de cambio oficial? Sí, ahí yo creo que también es un poco, ya parece una película cómica, ¿no? Cada movida de este tipo del gobierno es un reconocimiento más del propio gobierno de que el dólar oficial es una ficción, insostenible, que no es un valor real, que no incentiva a nadie a vender. Vos fíjate que cuando lanzaron el dólar soja, lo pusieron en 200 pesos y, digamos, la liquidación de soja fue... Digamos, nunca se había visto algo igual, ¿no? Más de 8.000 millones de dólares, una cifra que jamás se había registrado en la historia. Sin embargo, de toda esa plata quedaron en las reservas alrededor de 3.000 millones de dólares. O sea, te ingresaron 8, aumentaste las reservas 3.000. ¿Dónde están los otros 5? Y los otros 5 se van porque acá los dólares en Argentina se van. Argentina tiene que pagar deuda, por ejemplo. Entonces eso sale de las reservas. Hay que pagar importaciones. Y, por ejemplo, la portavoz hablaba de un saldo comercial positivo. La verdad es que el saldo comercial se ha caído a la mitad respecto del año pasado. Las importaciones crecen más de lo que crecen las exportaciones. Y eso, digo, no sería un problema a priori, pero sí es un problema porque lo que te refleja en la economía argentina es que todo aquel que puede comprar dólares a 140, y algunos importadores pueden hacerlo,
se abalanzan sobre ese dólar a 140. Está totalmente abaratado. Vos estás generando una gran distorsión en las cuentas externas con este dólar falso de 150 y pico de pesos. Iván, entonces para ordenar la economía, teniendo en cuenta que el año que viene es un año electoral, puede cambiar el gobierno, para ver el panorama que se viene para los argentinos, ¿una devaluación es un paso inevitable? Más allá que esto es una devaluación encubierta, pero oficializar una devaluación es inevitable para cualquiera. Todo esto son devaluaciones sin devaluar, ¿no? Sí. Intentar salir de algo que es inevitable. Yo creo que es inevitable. Es inevitable. No hay, no hay evidencia en la historia argentina de que un sistema como el que tenemos hoy no haya terminado con lo que comúnmente se conoce como una devaluación. La realidad es que más que una devaluación es simplemente reconocer el verdadero tipo de cambio, ¿no? Vos preguntale a cualquiera cuánto vale el dólar y creo que nadie te va a decir 150 y todo el mundo te va a decir algún valor parecido a 300 pesos. O cercano a 300. Claro. Entonces, es obvio que ese no es el precio y es obvio que hacia ahí alguien va a ir. Este gobierno no creo, el otro seguramente. Iván, el plan llegar de Massa. Llega porque muchos dicen que con estos parches y una inflación disparada más del 100% para el año que viene, estamos en problemas con la falta de reserva y todo el escenario que vos describís. ¿Llega? Llega. ¿Y en qué condiciones llega? ¿No? Mirá, me parece que ahí pesa más lo político que lo económico, ¿no? Un título que leía hoy. La Cámpora le da el apoyo a Massa. Y vos decís, pero ¿cómo? Si la Cámpora criticó a Guzmán por hacer la mitad del ajuste del que está haciendo Massa. O sea, al final la política manda, ¿viste? No es un tema de economía. El tema es cómo llegás. Bueno, llegás con altísimos niveles de inflación. Si vos ves lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, Brasil y Chile, vos ya tenés una inflación que, si bien ha sido muy alta en términos históricos en todos estos países, ya está empezando a bajar, ¿no? Estados Unidos tiene tercer mes consecutivo de inflación a la baja, Brasil también, además con una baja de impuestos ahí que afectó fuerte a los índices de precios. Y en Argentina la inflación anual se acelera, o sea, vamos de 60, 70, 80 ahora, probablemente terminemos el año en 100. Entonces, bueno, llegar, y sí, llegás porque es el peronismo, porque tiene los resortes del poder, porque pueden apaciguar algo, el lío en las calles, pero bueno, vamos a llegar con altísimos niveles de inflación, con brecha cambiaria, con un tipo de cambio, bueno, dual es una manera de decir, ¿no? Con 7.000 tipos de cambio distintos. Claramente esto no es algo deseable para un país que quiera crecer y funcionar de forma normal, ¿no? Iván, bueno, este plan Massa, ¿no? También tiene que ver con ir a buscar dólares porque está en peligro también el Banco Central y las reservas. ¿Cuál es el peligro de que las reservas sean tan bajas en el Banco Central? Para que todos podamos entender eso. Sí. Bueno, básicamente es buena la pregunta, ¿no? ¿Para qué tienen dólares los bancos centrales? ¿Para qué tienen reservas los bancos centrales? Y bueno, la verdad es que básicamente funcionan como un seguro, como romper el vidrio de emergencia y sacar la manguera cuando tenés un incendio. Un poco para eso están las reservas en el Banco Central. Y entonces, pero fíjate vos, básicamente es, si todos los argentinos, por incertidumbre, por miedo, porque la política económica no genera credibilidad, se abalanzan sobre el dólar, ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, sube el tipo de cambio. ¿Qué puede hacer el Banco Central? Sale a vender reservas. Entonces, un poco para eso sirve, para evitar que vuela el dólar. Ahora, ¿cómo estamos en la Argentina? Ya pasó eso. Ya pasó. El gobierno vendió algunos dólares, estamos hablando del año 2018, 2019, y dijeron, esto no lo paramos con nada. Entonces pusieron el cepo. O sea, en Argentina, hoy por hoy, con un cepo, tampoco es tan importante tener dólares. Vos imagínate, podríamos tener 1.000 millones de dólares en la reserva del Banco Central. Y si total, no va a permitir el gobierno que los argentinos compren dólares en el mercado oficial. O sea, hay un freno administrativo ahí que hace que las reservas sean un poco anecdóticas. ¿Pero para qué son las reservas? ¿Las reservas para qué son? ¿Para el encaje? ¿Para que la gente que tiene su dinero, digamos, en sus bancos o en sus cuentas no corra peligro? Está muy bien, eso sí. Parte de las reservas son una respuesta directa, o sea, son la contracara directa de los depósitos de la gente. Pero estamos hablando de ahí de alrededor de 8.000 millones de dólares, mientras que las reservas en total andarán por 40.000 millones de dólares, ¿no? Y además entiendo que son para los importadores que están quejándose con las nuevas medidas. Pero mirá, hablando de dólar, lo que ganan en otros países del mundo
quienes concursan por Gran Hermano, ¿eh? ¿No, Julieta? Sí, bueno, tenemos un Gran Hermano muy devaluado. El premio es de 15 millones de pesos, que equivalen a $52.000. $52.000 al tipo de cambio blue. Y bueno, tenés otros países que obviamente tienen un premio mayor. O sea, veamos, Italia está en $100.000, España $200.000, Brasil $284.000 y por último Estados Unidos, o primero, mejor dicho, con $750.000 de premio. Bueno, tiene que ver un poco con lo golpeada que está nuestra moneda, porque ahí estamos cambiando al tipo de cambio blue. Son 15 millones de pesos que se la tendrían que llevar, no sé, con un tractor más o menos, los 15 millones de pesos, que equivalen solo a $50.000, ¿no? Lo mismo que hablábamos antes con la imagen del turista que se viralizó, que tuvo que pagar, digamos, llevar un montón de billetes para pagar una cena. Un carrito de billetes, Sí. Iván. ¿Qué nos dice esa imagen, no? Sí, está buenísima esa imagen porque pensá en otras cosas de la economía, ¿no? Un sueldo promedio, el valor de un auto, el valor de una acción, el valor de un bono. O sea, todo en la Argentina, medido en dólares, hoy es una fracción de lo que podía ser hace 5 o 6 años. O sea, en el año 2017, el salario promedio en el sector privado, básicamente los que mejor están en el sector privado de la economía, era de $1.500. Hoy estamos hablando de que está en $550, ¿sí? Midiéndolo obviamente al único tipo de cambio que es de libre acceso, ¿no? Lo mismo pasa con todo en la economía. ¿Por qué? Bueno, porque se ha devaluado muchísimo la moneda. Fíjate, la relación entre el premio de Gran Hermano acá y en Estados Unidos te da una relación de más de 10. O sea, hay que multiplicar por 12 el premio de acá para llegar a los Estados Unidos. Y eso no tiene ni siquiera relación con el PBI per cápita, porque Estados Unidos tendrá 5 o 6 veces nuestro PBI per cápita. Y aquí estamos hablando de un premio que está 12 veces por encima. O sea, la moneda argentina se ha reducido a las cenizas y hoy todo es barato en dólares en el país, ¿no? Iván, el plan, hablábamos del plan Massa como una forma de llegar al 2023. No sabemos si finalmente Massa va a ser candidato. Ahora, desde el kirchnerismo hay algunos mensajes, sobre todo con el tema control de precios, y algunos ajustes que son un poco incómodos dentro de la política. ¿Vos qué ves del control de la economía por parte de Massa? ¿Tiene el absoluto control como cuando llegó o ya lo están restringiendo para algunas medidas que él y Rubinstein están pensando tomar? Bueno, buena pregunta. Parecería que todavía queda bastante de poder político dentro de Massa, como te decía, ¿no? Recién, hasta la Cámpora parece salir a respaldarlo. Igual se ven ciertas operaciones, ¿no? Por ejemplo, en algunos medios oficialistas se habla de un plan de estabilización y la verdad que se confunde a la gente porque se dice un plan de estabilización y a renglón seguido hablan de controlar precios, controlar salarios, controlar tarifas. Es decir, básicamente lo mismo que la Argentina viene haciendo hace 50 años con los mismos malos resultados, ¿no? O sea, por ejemplo, vos ves lo que pasa con el precio del boleto de colectivo, con el valor de las tarifas, y lo único que haces congelando esos precios es atrasarlos, hacer que pierdan valor en términos reales y que eventualmente sea necesario sincerarlos, ¿no? Incluso este mismo gobierno, cuando habla de segmentación de tarifas, el año que viene, en el presupuesto, te dice que los subsidios energéticos van a crecer 40%. Y el propio gobierno, con un escenario muy optimista, dice la inflación va a ser 60%. ¿Qué te está diciendo? Que los subsidios van a caer en términos reales. Es decir, que van a aumentar las tarifas. El gobierno, que no quiere ajustar, que son los más populistas y demagogos, también tienen que enfrentar la realidad y ya no hay más plata para subsidios. ¿Y el ¿no? 60% de inflación prevista en el presupuesto que veremos si se aprueba o no, Sí. ¿es lógico con un nivel de más de 100 de este año? La verdad parece demasiado optimista. Creo que va a ser muy difícil llegar a 60%, incluso va a ser difícil llegar a 75%, ¿no? En el mejor de los casos tendremos una inflación un poco por debajo de la que cierre este año, pero hay mucha inflación reprimida también en precios congelados y bueno, y en una emisión que todavía no se materializa del todo en precios, ¿no? Daniel. Iván, bueno, respecto a este tema de la inflación que tanto nos preocupa a los argentinos, ¿no? Para el año que viene el presupuesto está hablando de una
digamos, llevar la inflación a 1/3 de la que tenemos este año. Sí. ¿Esto es posible, es compatible con el presupuesto que está presentando el gobierno o es más que nada un deseo, digamos, y poco compatible con la realidad? Por eso, me parece más una expresión de deseo. La verdad parece difícil que ese nivel se materialice. Tendría que bajar significativamente la inflación. Estamos hablando de una inflación que tendría que estar entre el 3 y el 4% mensual. Y ya vemos lo difícil que está haciendo estos 3 meses. O sea, en julio, sí, que hubo una inflación de 7,7, creo. 7,4 fue la más alta del año. Sí, sí. Bueno, 7,4, después 7, después 6,2. Pero en julio tuvimos la renuncia del exministro de Economía. O sea, fue un shock. Claro. Tendría que haber bajado mucho más en agosto y septiembre. Y sin embargo está bajando muy lento. O sea, hay lo que algunos llaman factores de inercia que también importan y que evidentemente está costando bajar. Entonces cuesta ver que eso vaya a bajar tan rápido como espera el gobierno, ¿no? Bueno, Iván, interesantísimo tenerte. Gracias por tu visita. Hay mucho, por supuesto, para hablar de economía y nos agotaste con las respuestas, porque nos diste varios elementos conceptuales allí para seguir analizando. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Gracias, buenas tardes. Internacionales, Mariana. Tenemos información internacional.